Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a comenzar nuestra nueva serie expositiva con Juan capítulo 1. Y en esta tarde voy a estar leyendo los primeros 13 versículos. Les pido por favor que me sigan con su vista. Juan 1, del 1 al 13, dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar. Agradecemos, Padre Celestial, por tu palabra, porque nos permites abrirla, leerla y ser desafiados por ella. Gracias, Señor, porque por 4 años, por tu pura gracia y misericordia, la hemos escuchado, domingo tras domingo, y te rogamos que así sea por los próximos 4 años, y si a ti te place, que sea así hasta que venga tu Hijo Jesucristo por segunda vez. Y ahora nos ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú el que nos enseñe en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba en la universidad, tomé una clase con un profesor que se llama el doctor Dewitt Jones, un nombre no tan común, Dewitt Jones, el doctor Jones. Y él era nuestro profesor de comunicación. Y tomé una clase de teorías de la comunicación y había en esa clase unas 50 personas en un pequeño auditorio. Y un día el doctor Jones nos dijo, voy a hacer un ejercicio con ustedes. Y dijo, a ver, ustedes que están, apuntó una persona en una esquina, a otra persona en una esquina, a una persona en una esquina, las 4 esquinas. Y les dice, quiero que saquen un libro de su mochila al azar. No quiero que vean qué libro es. Cada quien sacó su libro. Y dijo el profesor, dijo, ahora todos vamos a leer al mismo tiempo de una hoja al azar. Vamos a leer al mismo tiempo. Y ustedes, alumnos, lo que tienen que hacer es que después de que leamos por unos 2 o 3 minutos, me tienen que decir de qué habló cada persona. ¿Está bien? Y no, pues sí. Y dijo, yo también voy a leer algo. Y entonces tienen que decirme lo que los 5 hemos leído. Yo estaba sentado como en esa área, más o menos del medio un poquito más para acá. Y entonces 1, 2, 3 y todo el mundo empezó a leer. Inmediatamente me di cuenta de lo difícil que era. Podía escuchar más o menos al que estaba atrás de mí leyendo, pero no le entendía bien, pero más o menos le podía entender. Al que estaba en aquella esquina no le entendía nada. Al que estaba en esa esquina no le entendía nada. Al que estaba acá un poquito, y el profesor no le entendía absolutamente nada. Entonces terminó y dijo, a ver, ¿quién me puede decir lo que los 5 leímos? Nadie, ni una sola persona. Y luego empezó a escoger a personas cerca de los extremos. A ver, dime tú de qué habló él. Y más o menos le podía decir. ¿Y de qué habló? Y más o menos le podían decir. Los que estaban cerca. Y luego dijo, a ver, ¿alguien notó algo raro que yo hice? Y cuando dijo eso yo pensé, ¿qué habrá hecho? No tengo ni idea de lo que está hablando. Y había unos cuantos adelante que empezaron a decir que sí.
Y le dice, a ver, ¿qué hice de raro? Y dice, profesor, usted estaba balbuceando. No estaba diciendo nada. Estaba diciendo cosas incoherentes. Y el profesor dijo, sí, en mi libro empecé a leer, en vez de izquierda a derecha, empecé a leer de derecha a izquierda. Así que no se entendió nada de lo que dije. Y sin embargo, los únicos que se habían dado cuenta eran los que estaban al frente. Y a mí me sorprendió muchísimo, porque no tenía ni la más remota idea de que eso había sucedido. Hermanos, en el día de hoy estamos siendo bombardeados por mensajes a nuestro alrededor. Y no podemos muchas veces escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Dios te quiere hablar. Dios tiene un mensaje para ti a través de la palabra de Dios, pero el ruido a tu alrededor no te deja escuchar, no te deja concentrarte. Y hay muchas personas que están por la vida queriendo escuchar a Dios, pero no pueden por el ruido a nuestro alrededor. Y hermanos, al venir este domingo, es un momento en donde debemos de aquietar nuestra alma y escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver en este pasaje hermoso, que es el prólogo, el principio de Juan, lo que vamos a aprender es que Cristo es el perfecto mensaje de Dios que redime a la humanidad. Cristo es el perfecto mensaje de Dios que redime a la humanidad. Dios quiere que escuches ese mensaje y que no dejes que el ruido del mundo opaque lo que Dios te quiere decir a ti. Y lo vamos a ver de tres formas. Vamos a ver tres cosas en este sermón. Primeramente, punto número 1, vamos a ver el perfecto mensaje de Dios. El perfecto mensaje de Dios. Y en este primer punto, Juan nos va a decir 4 características de Jesús, que es el verbo. 4 características de Jesús, que es el verbo, en este primer punto. La primera característica de Jesús, el verbo, es que Él es preexistente. Preexistente. Miren el versículo 1. En el principio era el verbo. Fue uno de los globos que tronó, que están ahí atrás. No sé si después van a tronar más, pero para que sepan. En el principio era el verbo. Desde el primer versículo, Juan nos da un eco de Génesis capítulo 1. De hecho, hay muchas similitudes, hermanos, entre Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. Por ejemplo, ¿cómo empieza Génesis 1? En el principio. ¿Cómo empieza Juan? En el principio. Génesis, les voy a dar una lista de palabras que los dos capítulos usan. La palabra Dios, era, vida, luz, brilla, oscuridad, humanidad, mundo, carne. Ahora los dije muy rápido, si alguien quiere la lista se las puedo pasar ahí por los grupos de WhatsApp. Y les puedo pasar dónde aparece en Juan y dónde aparece en Génesis. Es fascinante ver que Juan está haciendo un eco de Génesis, porque en Génesis está Dios creando por medio de la palabra, y dijo Dios, y en Juan 1 nos está diciendo Juan que el verbo, la palabra, es el creador del mundo. En el principio del mundo, el verbo era, no comenzó a existir ahí, sino que ya era, es preexistente, es eterno. Cristo es eterno. Y la palabra verbo es la palabra griega logos. Si han visto un libro y dice prólogo, prólogos, antes de las palabras, antes de que empiece el libro, te dicen unas cosas antes de. Entonces, logos se puede traducir como palabra, como verbo, como mensaje. Y fíjense que en el Antiguo Testamento muchas veces se nos habla de que la palabra de Dios es el agente de la creación. Ya dijimos que en Génesis capítulo 1 dijo Dios. ¿Saben cuál es la palabra? En Génesis 1, cuando dice dijo, es la palabra logos. ¿Okay? Está en hebreo, pero hay una versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, que era la versión que usaban comúnmente los apóstoles. Y cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, está diciendo, y logos Dios. Dios dijo.
Entonces Juan nos está apuntando hacia eso. Otro pasaje, se lo voy a leer yo, Salmo 33:6, por la palabra de Jehová, o pudiéramos decir, por el logos de Jehová, fueron hechos los cielos. Salmo 33:6. Y una vez más se usa la palabra logos en la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces dijimos que logos se puede traducir como verbo, como palabra, como mensaje, como comunicación. La idea es de algo que es activo, no es algo pasivo, sino es un mensaje de Dios. Jesucristo es el mensaje de Dios, es la palabra viva de Dios. Cuando tú escuchas a Jesús, estás escuchando a Dios. Ahora, algo bien interesante del Evangelio según San Juan es que es el Evangelio que más contiene las palabras de Jesús. Allá por Juan capítulo 14 hay como 3 capítulos enteros de las palabras del Señor Jesucristo. Es un discurso largo. Llegaremos ahí en su tiempo. La palabra de Dios fue usada para crear. La palabra de Dios es usada para revelar. Es su palabra. Es su revelación. La palabra de Dios es un reflejo de Dios mismo. Por lo tanto, Jesús es la palabra de Dios, su mensaje, su discurso. Entonces, el verbo es preexistente, pero segundo, en este mismo, estamos viendo 4 características del verbo: preexistente, segundo, divino. Divino, la deidad. Miren lo que dice, estamos todavía en el verso 1, y el verbo estaba con Dios. Esto habla de la perfecta relación entre las personas de la Trinidad. Algunos han traducido este pasaje, estaba cara a cara con Dios, por la palabra griega que usa, cara a cara con Dios. Pero Juan va todavía más allá. Dice, no solamente el verbo estaba cara a cara con Dios, sino que el verbo era Dios. Y esto habla de la divinidad o la deidad del Señor Jesucristo, porque eso es lo que nosotros creemos como cristianos. No creemos en 3 dioses, creemos en un Dios, en 3 personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son 3 dioses, es un solo Dios porque tienen la misma esencia o lo que llamamos la misma naturaleza divina, de manera que Jesucristo no es inferior al Padre de ninguna manera. Son co-gloriosos, co-iguales en gloria, en majestad, en poder. Porque hermanos, en el momento en que el Señor Jesucristo sea menos que Dios, en ese momento estamos adorando un ídolo. Si le estamos dando adoración a alguien que no es Dios, estamos cayendo en idolatría. Es por eso que la completa y absoluta deidad de Jesucristo es fundamental para la fe cristiana. Y por eso es una tragedia que algunos traduzcan este pasaje como el verbo era un Dios. Qué tragedia pensar que Jesucristo no es Dios, sino un Dios, menor que Dios, casi Dios, primera creación de Dios. Pero no es lo que Juan está diciendo. Si Juan no hubiera querido decir eso, hubiera dicho que el verbo era un Dios o uno entre varios dioses. Pero no dice eso. De hecho, en el griego original dice que el verbo era theos, Dios. Si hubiera querido decir un Dios, hubiera dicho otra palabra, teios. Es diferente. Y aunque la diferencia está en una letra, es una distinción completa entre un Dios y Dios mismo. Entonces, el cristianismo bíblico cree que Jesucristo es verdaderamente Dios. Y lo vamos a ver en Juan una y otra vez. Juan nos lo va a mostrar por aquí y por allá y por todos lados. Juan nos va a levantar a Jesucristo como si fuera un diamante y luego lo va a empezar a voltear. Y por todos lados que lo veas, ves a verdadero Dios. Y ahorita vamos a ver que también verdaderamente hombre. Pero aquí Juan nos está hablando de que verdaderamente Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Esto es una repetición enfática. Juan quiere que quede muy claro de lo que está hablando. Este verbo está cara a cara con Dios, pero este verbo es Dios también.
No debemos de caer ni en el error de pensar que Jesucristo es un Dios menor, ni tampoco debemos de caer en el error de pensar que no hay ninguna distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la Biblia afirma ambas cosas, un Dios en tres personas, y en Juan lo vamos a ver. Si algo nos va a hablar Juan es la doctrina de la Trinidad. O sea, en estos próximos meses que veamos Juan, vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad una y otra vez, porque Jesucristo continuamente habla de esa relación que Él tiene con su Padre. Y vamos a ver cómo Jesucristo afirma ser uno con el Padre. Vamos a ver cómo Jesucristo afirma que Él mismo es Dios. Y también vamos a ver cómo Jesucristo afirma que está la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu. Por eso yo les digo a los hermanos y a mis alumnos también les digo que la doctrina bíblica de la Trinidad es intensamente bíblica. La creemos porque la vemos en las Escrituras. Y estoy convencido de que eso es lo que la Biblia enseña. Así que este verbo, estamos viendo que es un verbo preexistente, que es divino. Tercero, es creador. Creador, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo afirma que Cristo es el agente de la creación. Es por eso que dice por Él. ¿Cómo fue creado el mundo? Por la palabra de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:3 en el principio? Bueno, desde Génesis 1, pero en el 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dijo, verbo, logos, Cristo. No solo Jesús es el creador, hermanos, y una vez más, no dice que Jesús sea criatura. Dice que Jesús es creador. Y no solamente que es creador, sino que dice que es creador de todo. De todo. Y todo es todo. No sería muy extraño que Juan estuviera diciendo que Jesús es el creador de todo, pero él mismo es una criatura. No, él es el creador de todo. Vayan conmigo a Colosenses 1, por favor, donde vamos a ver a Pablo diciendo prácticamente lo mismo. Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Miren cómo esta es la enseñanza de la Biblia. Lo dice Juan, lo dice Pablo, Colosenses 1, 16 y 17, y lo va a decir también el autor de Hebreos. Y hay muchos otros pasajes, pero solo escogí esos. Colosenses 1, 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y miren cómo el 17 de Colosenses 1 dice, y Él, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ven cómo que está diciendo lo mismo que está diciendo Juan? ¿Verdad? Tiene que ser Dios para ser creador, tiene que ser preexistente y tiene que ser creador. Todas estas son características de Dios. Ahora no vayan ahí, pero les voy a leer Hebreos 1:2. Hebreos 1:2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Jesucristo fue hecho el universo. Entonces, este mensaje de Dios, este verbo que es Jesús, es preexistente, es divino, es creador. Y la cuarta característica es que es vida y luz. Y la estoy juntando como cuarta característica, vida y luz, porque Juan las junta en el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo, al ser el creador, es el dador de la vida. Pero no solamente eso, sino que Él mismo es la vida. Entonces Jesucristo es el que da la vida, pero Jesucristo también es la vida. Juan 14:6, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la única manera que Jesucristo puede dar vida
es porque Él mismo es vida. ¿Cómo podría Dios dar vida si Él no tuviera vida? Si Él tuviera muerte, pues entonces no sería Dios. Entonces, para que Dios sea Dios y para que Dios sea creador, tiene que ser vida y tiene que dar vida a aquellas criaturas que Él desea crear. Entonces, Jesucristo es la única esperanza para todo ser humano. Les voy a leer un pasaje que vamos a estudiar después, Juan 8:12, se los leo yo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven cómo la funda? Aquella persona que sigue a Jesucristo tiene la luz de la vida. ¿Alguna vez has estado en un lugar muy oscuro? Les conté hace algunas semanas de cómo una vez en las Grutas de García estaba ahí y apagaron todas las luces y no podía ver absolutamente nada. Y de hecho me acuerdo que puse así mi mano enfrente de mi nariz y no la podía ver. Era como si mi mano hubiera dejado de existir, o sea, así se sentía. Muy diferente, yo creo que muchos hemos estado en lugares oscuros, ¿verdad? Pero no completamente oscuros, es decir, nuestros ojos se empieza a dilatar la pupila y empieza a tomar toda la luz que pueda, aunque sea poquita, pero la toma y empiezas a ver un poquito mejor. Pero cuando no hay ni una sola fuente de luz, tus ojos no pueden tomar y amplificar la luz en ningún lugar. Entonces estás completamente en las tinieblas. Y cuando fui a las Grutas de García, fue hace ya tiempo, no tenía una lámpara en mi celular. De hecho, pues estaba en la secundaria, entonces no tenía ni celular. Y el día de hoy, pues luego sacamos el celular o algo así, pero en ese tiempo no. Y cuando alguien enciende una luz, es algo impresionante de pasar a no ver absolutamente nada a de repente empiezan a aparecer las cosas a tu alrededor, tus ojos empiezan a captar cada vez más luz y te das cuenta de dónde estás. Es algo muy impresionante. Y queridos hermanos, si estar en tinieblas en las Grutas de García puede ser algo que te desorienta, imagínate andar en tinieblas espirituales. Y quizá haya alguien que anda en tinieblas espirituales, quizá entre nosotros, quizá alguien viendo la transmisión. Y si andas en tinieblas espirituales, lo que Juan está diciendo y lo que Dios está diciendo es: hay luz. Hay luz. Y esa luz es vida. Y si Jesucristo viene a tu vida, Jesucristo viene hasta lo más profundo de tu ser a través de la fe, Él será la luz de la vida. Miren el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Cristo resplandece y las tinieblas no pueden en contra de ella. Piensen en esta preciosa metáfora que dice Juan. Si tú estás en un lugar oscuro y enciendes una luz, las tinieblas no pueden en contra de esa luz. O sea, las tinieblas no pueden decir: vamos a reconquistar. Lo único que puede pasar es que tu fuente de luz se acabe. Se le acabaron las baterías, traías una antorcha, se dejó la luz ya no tiene, entonces ahora sí las tinieblas pueden regresar. Pero mientras esa luz esté estable, las tinieblas no tienen chance contra la luz, no tienen oportunidad, no pueden hacer nada al respecto. Jesucristo es la luz estable, perfecta, que no se apaga. Las tinieblas no pueden prevalecer. Ahora, las tinieblas aquí, Juan pudiera ser que se refiere a Satanás y a sus huestes, y hablando de las tinieblas, pudiera también ser una referencia a lo que Satanás está haciendo en el mundo, las tinieblas que hay en el mundo. O quizá Juan está usando esta referencia amplia, está hablando de todo lo que es tinieblas. No puede contra la luz. ¿Cómo va a poder si es la luz de Cristo estable, perfecta, permanente? Y la pregunta una vez más es si esa luz está en ti. La luz de Cristo. Porque qué triste sería hablar de la luz y que salgas de aquí en tinieblas, en las tinieblas de tu propio pecado. En la cruz, cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, fue el último grito desesperado, por así decirlo, de las tinieblas. Vamos en contra
del Hijo. Vamos a matarle. Y qué gran revés, qué increíble giro a la trama cuando la cruz se convierte en el gran triunfo de Cristo. Y ahora cuando Pablo habla acerca del triunfo de Cristo, dice, por la locura de la cruz, los creyentes pueden ser salvos. ¿Tienes tú esa luz o andas en tinieblas? Como primer punto vimos el perfecto mensaje de Dios. Vamos a pasar a un segundo punto. Vamos a ver ahora el perfecto mensajero de Dios. El perfecto mensajero de Dios. Un mensajero enviado perfectamente. Versículo 6, estamos en Juan 1. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y es muy importante, hermanos, que aquí sepan que Juan el Bautista no es lo mismo que Juan el Evangelista. Juan el Evangelista es uno de los 12 apóstoles que escribe el Evangelio de Juan. Ese es Juan el Evangelista. Pero aquí está Juan el Evangelista hablando de Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista vamos a hablar más en 2 sermones más. Así que hoy no solamente porque aquí es una introducción, es el prólogo. Entonces, vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista, pero en 2 domingos más vamos a hablar más de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista es un hombre que Dios envía como un mensajero para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. No sé a quién le guste el senderismo, ¿verdad? Pero si te gusta el senderismo, pues normalmente vas por una vereda que ya está hecha. Pero no sé cuántos de ustedes les haya tocado hacer otro tipo de senderismo y es el abrir la brecha. Eso es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Donde ya tienes que traer algún tipo de utensilio filoso para ir cortando. El día de hoy, pues a lo mejor si va a ser una carretera, pues vienen tractores y maquinaria pesada para abrir ese camino. Y Juan el Bautista es el que Dios envía diciendo, prepara el camino del Mesías. Porque el Mesías es el rey que viene, ya viene el rey. Y Juan el Bautista empieza a predicar, como vamos a ver después, y a pregonar y a decir, ya viene el Mesías. Yo no soy el Mesías, pero ya viene el Mesías. Y Juan es enviado por Dios. Qué interesante esta palabra, ¿verdad? Enviado. Juan el Bautista no es uno de los 12 apóstoles, pero sí es enviado por Dios. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Jeremías cuando lo escogió a Jeremías para ser profeta? Se los voy a recordar. No tienen que ir ahí, pero en Jeremías 1 del 4 al 5. Y menciono siempre los mensajes, las referencias por si alguien lo quiere apuntar. Jeremías 1 del 4 al 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios escogió a Jeremías, a Isaías, a David, a Daniel y a Juan, el Bautista. Tú vas a ser enviado para abrir el camino del Mesías. Vino en el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, Juan vino como testimonio, para dar información del Mesías que venía. El propósito de Juan el Bautista era dar testimonio de la luz que es Cristo, para que todos pudieran creer en Cristo. Y vamos a ver después que el mismísimo Juan dijo, es necesario que Él sea el que aumente y yo mengüe, porque yo he venido para hablar de Cristo. Y cuando dice a fin de que todos creyesen por él, me parece que está hablando de que Juan iba a ser usado como aquel predicador y mensajero por medio de quien las personas llegarían a Cristo. Ahora, qué hermoso lo que Juan está haciendo, porque es lo que tú y yo debemos de hacer, apuntar a personas a Cristo. Versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Evangelista quiere enfatizar que Juan el Bautista no era el Mesías, sino el cumplimiento de las profecías de aquel que prepararía el camino al Mesías. Cuando estaba en la secundaria íbamos a campamentos de jóvenes y me gustaba estar en los
sketches, las obras evangelísticas muchas veces, y a veces las escribíamos entre nosotros. Y me acuerdo de una que la habíamos sacado de un folleto y la convertimos en una obra. Creo que la hicimos una vez, por lo menos, pero se llamaba La Luz. Y normalmente esta obra o este sketch se hacía en la noche y se ponía una fuente de luz, por ejemplo, del lado derecha, y habían 3 personajes todos mirando hacia la oscuridad, es decir, los 3 personajes estaban así, con la luz a sus espaldas. Y entonces uno de ellos volteaba hacia atrás, veía la luz, se sorprendía y decía, no puedo creer que todo este tiempo había estado viendo la oscuridad y ahora veo la luz, tengo que decirle a alguien. Entonces va con el que está enfrente de él, que está mirando la oscuridad, le toca en el hombro y le dice, oye, mira para atrás, hay luz. Y la persona le dice, ¿qué eres tú, un fanático? Todo este tiempo he estado mirando hacia acá y estoy bien. Ahora vienes tú a decirme que tengo que mirar hacia atrás y que entonces voy a ver la luz. ¿Por qué? ¿Qué te crees tú mejor que yo? ¿Eres más inteligente? Y dice, no, yo solamente te quiero decir que si miras para atrás hay luz. Le dice, pues yo no voy a mirar para atrás porque creo que eres un fanático. Entonces el primero se va y el segundo empieza a pensar, oye, ¿y si estoy en lo equivocado? ¿Y si sí he estado viendo todo este tiempo tinieblas? Y empieza a tener un debate interno, ¿verdad? A lo mejor debería de mirar. No. Finalmente dice, bueno, voy a ver. Mira sobre su hombro, ve la luz. No lo puedo creer, todo este tiempo había estado en tinieblas y por fin veo la luz. Tengo que decirle a alguien. Y toca a la tercera persona en el hombro. Oye, mira para atrás, porque hay luz. Y el tercero le dice, ¿qué eres tú, un fanático? Todo este tiempo. Y se repite la historia, ¿verdad? Y el punto del sketch es que así somos nosotros. Dios nos voltea para que veamos la luz y hay que ir a decirle a alguien, oye, hay luz y esa luz es Cristo, estás yendo para allá, vas para el lado equivocado. Y a veces las personas van a decir que eres un fanático, si yo todo este tiempo he estado mirando hacia acá, ahora vienes tú a decirme. Y algunos van a escuchar y otros no van a escuchar, pero aquellos que sí, van a ver la luz de Cristo. Van a ver la luz de Cristo. Dice Pedro que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estás siendo un testimonio de la luz de Cristo, así como lo fue Juan. Así como Juan apuntaba a gente a la luz, ¿estás apuntando a personas a la luz de Cristo? El perfecto mensaje de Dios, el perfecto mensajero de Dios. Tercer punto, la perfecta redención de Dios. La perfecta redención de Dios. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aunque el mundo está lleno de personas y filosofías que dicen ser luz, espiritualmente hablando, Jesús es la única luz verdadera, real, genuina. La Biblia dice que Jesucristo es el camino. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la luz verdadera. Y cuando dice que alumbra a todo hombre, no está diciendo Juan que ya todos en automático se salvaron. Y vamos a ver que no está diciendo eso por los versículos 10, 11 y 12. Lo que está diciendo Juan es que Jesucristo es el único que verdaderamente alumbra a toda persona sin distinción. No importa cuál sea tu posición socioeconómica, no importa cuál sea tu etnia, no importa cuál sea tu color de piel o de ojos, no importa qué idioma hables, Jesucristo es la única verdadera luz que alumbra a todos. Y aquellos que son alumbrados son los que son atraídos por Dios, como vamos a ver en unos versículos más. Pero lo que el énfasis aquí es que Cristo es el único que alumbra. Miren el versículo 10 y 11, donde vamos a ver que aunque Jesucristo es la luz, algunos rechazan esa luz. En el mundo estaba, dice el versículo 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo en el mundo está hablando de que se encarnó, se hizo hombre. Ya vieron cómo primero nos dice que el verbo es Dios mismo,
y ahora nos está hablando de que se ha hecho hombre, ¿verdad? Y después lo va a hablar más en Juan capítulo 1, lo veremos la próxima semana. Y Jesús vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. A veces pensamos que quizá aquí les faltó una S, que quizá debería decir a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en realidad en el idioma original dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque la primera frase de a lo suyo vino está diciendo Jesucristo como el Creador vino a lo suyo, a su dominio. Tantos seres humanos, toda la creación, todo este planeta es lo suyo. Es de Él, le pertenece, a lo suyo vino. Pero cuando habla de los suyos, ya está hablando de personas específicas que también son criaturas de Cristo. Son suyos, pero le rechazaron. No le recibieron. ¿Verdad? Ahí dice, las personas en su estado natural no buscan a Dios, buscan los beneficios de Dios, pero no buscan al Dios verdadero. Se necesita una obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu corazón. Y si tú no has venido a Cristo, amigo, amiga, tu condición en este momento es de oscuridad espiritual. Y sin embargo, Juan, Dios, en esa mañana dice, pero hay una luz. Y es la única luz, es la luz verdadera, que es Jesucristo. Y si tú vienes por la fe y el arrepentimiento a Él, esa luz viene a tu vida. Y de eso habla el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que quiere decir poder, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos, sin distinción, no importa quién eres, no importa dónde naciste, no importa cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria, todos. Pero todos los que ¿qué? Todos los que le recibieron. Si nomás dijera todos, pero dice todos los que le recibieron, a los que creen. La fe verdadera, hermanos, tiene estas dos características que vemos aquí. Recibir y creer. Y las dos están relacionadas la una con la otra. Es decir, el que recibe es porque está creyendo. Y el que verdaderamente está creyendo es el que ha recibido. Es decir, la persona que recibe la luz de Cristo es solamente la persona que está creyendo verdaderamente en Cristo. Y por la misma cara de la moneda o por la otra cara de la moneda, si estás creyendo en Cristo, le has recibido. Las dos cosas están relacionadas. De hecho, en el griego original lo dice así. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a aquellos que están creyendo en su nombre. Y esa es una de las razones, queridos hermanos, por las cuales cuando una persona viene y me dice, hermano Manuel, no tengo seguridad de mi salvación, no estoy seguro si soy salvo, ¿qué hago? Muchos de nosotros hemos pasado por momentos así, en donde no tenemos seguridad de nuestra salvación por alguna u otra razón. Y a veces, cuando alguien me hace esa pregunta, me lleva al pasado. Es que yo en el pasado... Y yo le digo, bueno, antes de ir allá, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees en Cristo hoy? Vamos a empezar por ahí. En este momento, ¿dónde está tu fe? Y a veces me dicen, no, hermano, pues mi fe está en Cristo Jesús como mi Salvador. ¿En quién más pudiera creer? Entonces digo, ya, ahí está tu seguridad. Tu seguridad está en Cristo. Tu seguridad está en Él. Por eso Juan aquí está enfatizando a los que están creyendo, porque la fe es activa. Y hay muchos cristianos que quizá tienen un poquito de dudas de su salvación porque están viviendo quizá en el pasado o Satanás te está recordando tu pasado.
Pero antes de llegar allá, y a lo mejor tienes que arreglar algunas cosas allá, pero vamos a comenzar por hoy. Crees en Él, porque tu seguridad está en Cristo. No es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué más sencillo y claro puede ser el Evangelio? Hermanos, trágicamente muchas personas creen en Jesús de manera intelectual, saben cosas de Jesús. Otros creen en Jesús, pero de manera religiosa. Jesús es una especie de talismán, un por sí. ¿Verdad? Por sí, pues tengo a Jesús. Pero el que es de Cristo, Jesús, es su completo y único tesoro. Es decir, el que tiene a Cristo es una persona que dice, Cristo es mi todo, es mi Salvador, es mi Señor, es el que ha venido no es mi plan B, es mi único plan. Mi única esperanza en la vida y en la muerte es Jesucristo. Esos son los que tienen a Cristo, por lo tanto tienen la vida, porque están creyendo, porque han recibido a Cristo. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios se les da ese poder, derecho o autoridad a aquellos que le reciben, es decir, a los que están creyendo en su nombre. ¿Por qué? Porque la redención es transformadora. La redención, la conversión es transformadora. Dios te transforma. Ahora, quizá alguien diga, entonces, hermano Manuel, ¿la salvación depende de mí? Porque yo tengo que hacer cosas. Y Juan hace lo mismo que muchas veces hace Pablo, y es que no te deja irte hacia allá, te dice, a ver, espérate, antes de que te vayas hacia allá, vamos a aclarar las cosas. No es por ti, es Dios en ti. Miren lo que dice el versículo 13. Los cuales, ¿quiénes son estos cuales? Pues los nacidos de nuevo, los que tienen al Hijo, los que le han recibido, los que tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Ellos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquellos que son de Cristo, aquellos que han creído, aquellos que le han recibido en su vida, en su corazón, no son engendrados de sangre, no provienen por medio de las relaciones naturales, las relaciones sanguíneas. Nadie es salvo porque mi papá es salvo, porque mi mamá es salva. La salvación es cada individuo. Cada individuo debe de reconocer su propia pecaminosidad y venir en fe y en arrepentimiento a Dios. Tampoco es de voluntad de carne, no viene por el deseo humano. No eres salvo, tu nacimiento espiritual no es por voluntad, no es por deseo humano, ni tampoco es de voluntad de varón, la determinación de un hombre. ¿Por qué estoy diciendo esto, Juan? ¿Saben qué creían los judíos en el tiempo de Juan? Yo soy salvo porque Abraham es mi padre. Abraham es mi padre y de ahí vengo, en automático soy salvo. Entonces dirían, yo soy salvo por voluntad de varón, por voluntad de carne, soy engendrado de sangre porque viene en mi sangre. O sea, soy judío, soy salvo. Y ¿saben qué? Muchos evangélicos creen lo mismo. No, pues yo soy salvo en automático, voy a la iglesia, ofrendo, mis papás son cristianos, pues yo soy. Pero la salvación, queridos hermanos y amigos, es algo que personalmente Dios hace en tu vida. Y yo te garantizo que si tú tienes una fe de tradición, nada más por tradición, y no tienes una fe de verdadero, que esté arraigada en tu corazón, cuando venga la dificultad, esa fe no te va a sostener. Esa fe no te va a sostener, porque no está arraigada. Se va a ir, no te va a poder sostener. Necesitas una verdadera engendración, porque dice, los cuales no son engendrados
de estas maneras, sino cómo son engendrados. Y esta es una engendración espiritual, porque nos acaba de decir que no es de sangre. ¿De dónde viene? De Dios. Ahora, cuando lleguemos a Juan capítulo 3, todavía nos falta, pero cuando lleguemos a Juan capítulo 3 vamos a hablar del nuevo nacimiento. Y aquí Juan, como este es el prólogo, nos está diciendo, hey, al rato voy a hablar de algo bien interesante. Voy a hablar de cómo naces de nuevo. Pero de una vez te digo, dice Juan, que no es por tu propia voluntad, no es por sanguínea, no es por herencia, es por Dios. Entonces, ¿ven el balance? Por un lado, somos responsables por lo que hacemos con el Evangelio, recibir y creer, hay una responsabilidad humana, pero Juan no nos deja irnos muy lejos sin decirnos, pero hay una soberanía divina. Dios es soberano. Queridos hermanos, queridos amigos, Cristo es el perfecto mensaje de Dios. Si eres cristiano, estás siendo un mensajero fiel de la luz. Y si hay alguien entre nosotros que aún no ha venido a Cristo, Dios te ha dado hoy una gran oportunidad de su pura gracia, de escuchar el Evangelio de Jesucristo, para que tú puedas venir a Cristo, que te puedas arrepentir de tu pecado y que puedas creer en Jesucristo y de esa manera recibirle. Mas a todos los que le recibieron, a los que están creyendo en ese nombre, Dios les ha dado el poder de ser hechos sus hijos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra.